por eso también vamos a hablar con alguien que realmente viene batallando en la tarea incansablemente respecto de lo que es el trabajo con las pequeñas y medianas empresas, representando a las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de Raúl Utín, que ya lo tenemos del otro lado. Él es empresario PYME, miembro de la Mesa Nacional PYME, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y también, por supuesto, fabricante de insumos. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de charlar con ustedes y charlar con tu audiencia. Gracias por llamarme. Por favor, para nosotros siempre es un placer y un honor poder conversar. Raúl, sabemos que bueno, en todo esto que estamos atravesando hay algo muy interesante que sucedió estos días que tiene que ver con la postulación. ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de eso, donde hay bastante apoyo de muchas entidades, ¿no? Sí, en realidad tomamos la decisión en forma colectiva. La decisión de postularme o tener la intención y el deseo de ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires como parte del Frente de Todos no es mía personal, sino que es parte del colectivo PYME. Ah, está bien, claro. El colectivo PYME decide y tiene en cuenta que es necesario tener más presencia en la Cámara de Diputados, porque no es posible seguir peleándola desde la tribuna, como venimos haciendo hasta ahora. Es el momento de salir a la cancha y, si es posible, hacer goles, porque es la política lo que determina la vida, obra y milagro de nuestras empresas, y por lo tanto tenemos que defender al sector desde la política. Tenemos que tener en cuenta, y esto me parece sumamente importante, que el consumo interno motoriza el 75% de la actividad económica del país, y que este requiere que su dinamismo esté motorizado especialmente por la capacidad de compra de la población. Ese poder lo tenemos las pymes, porque las pymes representamos el 95% de las empresas del país y reunimos el 70% de la mano de obra ocupada. Casi todo. Entonces, tenemos que tener una representación acorde. Exactamente, ni más ni menos, digo, mucho más de la mitad de lo que se produce y se fabrica está en manos de las pymes, no es dato menor, ¿no? Sí, fíjate que pese a los números que vos estás pasando, la representación de las pymes en el Congreso, que en definitiva la representación del pueblo, es absolutamente mínima. Claro. De hecho, tenemos un representante pyme, pero no tenemos ningún representante de la industria pyme. Entonces, creo que, estoy convencido que es el momento de salir a jugar otro partido, de salir a jugar con fuerza, de salir a pelearlo con ganas y cambiar esta realidad que hoy nos afecta, porque en definitiva el país está en una situación complicada, complicada por el tema salud, complicada por el tema político, complicada por el tema social y complicada por el tema económico. Raúl, y por lo tanto, sí, perdón. No, cierre lo que estaba por decir. Y por lo tanto, de esto salimos entre todos, porque el problema es enorme y estamos todos adentro de este barco, o nos hundiremos todos juntos con el barco. Aquellos que viajan en primera, aquellos que viajan en tercera, aquellos que viajan en cuarta, nos ahogamos todos de la misma manera. Exactamente, ahí no hay distinción. No hay distinción. Raúl, entonces, sí, escuchando por ahí algunos representantes y voceros y bueno, algunos funcionarios también, lo que últimamente uno percibe por ahí, ayúdeme a entender esta parte, se habla mucho de la tarea, de la producción, del trabajo, de la lucha, de también la quita de derechos, la caída de el cierre de muchas empresas pyme. Se escucha por ahí que es necesario fortalecer y darles
que son los que mayores empleo generan dentro de la industria. ¿Usted cree que hay una visión, una perspectiva respecto de que se le pueda dar realmente una cabida a esto? Mirá, buena pregunta. El tema fundamental es crear la confianza necesaria y permitir que nuevamente los empresarios pymes marquen el sendero del progreso y armen un círculo virtuoso en la economía. Y lamentablemente cuando vos hablás con los empresarios pymes, cosa que yo hago absolutamente todos los días, te das cuenta que fueron golpeados muchas veces. Muchas veces los distintos gobiernos incumplieron sus promesas y le dijeron el que deposita dólares va a recibir dólares, el que y así 20.000. Entonces hoy le decís, tenemos que invertir, tenemos que darle para adelante, tenemos que sacar al carro del barro donde se encuentra en este momento, y te dicen, ¿y quién me da la confianza de que esto se va a mantener en el tiempo? Y la realidad es que solamente un pyme, en este caso me toca a mí ese rol, puede convencer a otro pyme de que tenemos que ponerle el hombro a la situación. Porque lamentablemente a los políticos que ya los engañaron tantas veces, no le creen nada. No le creen nada. Entonces hoy tenemos ese rol que jugar, convencer a las pymes que existe un país en el futuro, un país con futuro, un país que va a funcionar, un país creíble, un país confiable fundamentalmente, un país para todos y todas. Porque ahí también, Raúl, si me permite, cuando el ministro de Trabajo, Moroni, dice de que se va a incrementar el Vitali Móvil, obviamente esto es un esfuerzo también para las empresas. ¿De qué manera se puede llegar a un acuerdo de incrementar el salario mínimo vital y móvil si a las empresas, en este caso las pymes, no le dan algún tipo de acompañamiento o de beneficio, ¿no? Como para poder sobrellevar lo que pueda venir respecto de este salario? Mirá, en este punto voy a ser absolutamente claro. Sí. Las pymes tenemos que ponerle plata en el bolsillo a nuestra gente, porque esa plata nos la devuelven a los 5 minutos en consumo. La gente no se la queda en el bolsillo. La gente consume, y ese consumo pone en marcha el círculo virtuoso de la economía. Entonces, más plata tienen en el bolsillo, mejor anda el mercado interno. Y nosotros que vivimos prácticamente del mercado interno casi todos, por no decir todos, imagínate que solamente las pymes el 8% exportan, todo lo demás vivimos del mercado interno. Entonces, para que ese mercado interno tenga la fuerza necesaria, la energía de consumo, indiscutiblemente hay que poner plata. Exacto. Y esa plata tiene que salir, primero, tenemos que tener claro que hay empresas que les fue muy bien en esta etapa. Demasiado. Hay otras empresas que les fue regular, y otras empresas les fue muy mal. Pero para eso está la mano del gobierno. Tenemos que tener un Estado presente, con toda energía, ayudando a aquellos que realmente les fue muy mal. Por supuesto, con mucho cuidado, no poniéndole plata a los que realmente no la necesitan. La plata tiene que ir perfectamente direccionada a aquellos que le fue y que le va muy mal, ¿no? Entonces vamos a poder, entre el Estado y las pymes que queremos producción y trabajo, vamos a lograr un círculo virtuoso, como decía antes. Ahí, Raúl, recuerdo que cerca de 24.000 fueron las que cerraron el gobierno anterior en la primera pandemia, ¿no? Que yo digo la amarilla que tuvimos.
Sí, 25.000 empresas, perdimos 230.000 obreros. Claro, es un disparate. Y también me quedaba con el número que usted mencionaba del 8% solo exporta. Entonces, en ese marco, me parece que también revalorizar la industria nacional en el compre argentino, me parece que los estados, tanto nacional, provincial y provinciales y municipales, deberían también, ¿no? Abrir el juego como para que las pequeñas y medianas empresas puedan ser proveedoras del Estado. Me parece que por ahí es donde, y está altamente comprobado que, como bien lo dijo usted, cuando se le pone plata al bolsillo de la gente, el pueblo consume, no hay mucha vuelta que darle. ¿Cómo ve esa parte respecto de en la ser proveedores del Estado, en donde se pueda volver a fortalecer esas pequeñas y medianas empresas? Absolutamente necesario, absolutamente necesario. Hoy se está redactando una nueva ley de compra argentino, de compra nacional, o llamarle como quieras, porque fue llamado de distintas maneras a lo largo de la historia, pero en la práctica nunca fue efectiva. Claro. ¿Por qué? Porque hacían licitaciones enormes donde las pymes no tenemos la capacidad de abastecimiento que tienen los grandes grupos económicos, ni tenemos la capacidad de financiación que tienen los grandes grupos económicos. Entonces, sí, estaba la ley, estaba perfectamente redactada, pero a la hora de los bifes nosotros quedábamos afuera. Esperemos y confiemos que ahora no solamente el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, las empresas del Estado, todos tienen que ajustarse a la ley de compra argentino. Bien, está buena esa. Y ojalá ese compra argentino sea compra pyme, ¿no? Yo quiero creer y quiero mantenerle un hilito de esperanza respecto de que así pueda suceder, porque me parece que no hay otra salida, Raúl. No existe, ¿no? No hay otra salida. En la situación en que nos encontramos, imagínate que primero queda claro que la Argentina no va a recibir un mango de ninguna parte del exterior. Exacto. Ni privado ni organismos oficiales. No va a recibir una moneda. Entonces, estoy seguro, absolutamente seguro, que los grandes grupos económicos que hoy están mirando cómo se está calificando los bonos argentinos, tampoco van a hacer demasiado esfuerzo por poner plata en la Argentina. Entonces, esto nos queda a los argentinos levantar a la Argentina. Tal cual. Y este es un rol preponderante. Los que tenemos raíces en el país, los que queremos el país, los que compartimos con nuestra comunidad, nuestras empresas, los que pretendemos que la sigan nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que hacer lo necesario para poder pasar este mal momento. Y este mal momento se puede pasar, se puede pasar en la medida que pongamos los puntos sobre las IES. Tal cual. Por ejemplo, la exportación de granos que se hace por el río Paraná y que deja mucho que desear en el tipo de control que se hace. Algunos dicen que se evaden por año unos 25.000 millones de dólares. Con eso solo podríamos pagar la deuda externa y podríamos darle condiciones dignas a nuestro pueblo. Tal cual. Lo vimos ahora, ¿qué pasó con la exportación de carne? Tiene que producirse un despelote como el que se produjo para realmente destapar la olla y ver que abajo es una mugre. Tal cual. Entonces, digámoslo clarito, controlemos lo que hay que controlar. Por eso que hoy necesitamos un Estado más presente que nunca y unas pymes decididas a trabajar junto al Estado para levantar el país. Sí, por eso me parece importante que por 12 meses el control de la hidrovía va a pasar a mano del Estado. Digo, de última va a haber un control ahí, ¿no? Para que no exista esa evasión tan grande que mencionaba. Y por otro lado, también, Raúl,
cuando hablamos de la carne. Es una opinión muy personal, pero también le pido ayuda. ¿Por qué ese acuerdo va solo a los supermercados y no puede llegar a las carnicerías de barrio? Debería alcanzar a todo el mundo, porque no en todos lados hay supermercados. Exacto. No en todos los pueblitos chiquititos que tenemos a lo largo y a lo ancho del país hay supermercados. Y por lo tanto debería alcanzar a todos y todas. Claro. Lamentablemente estamos en una puja de intereses muy violenta, muy violenta. De hecho, tenemos una movilización muy fuerte el 9 de julio. Sí. También quiero destacar cómo se pusieron las nuevas autoridades, tanto en la UIA como en la sociedad rural. ¿Y qué significa esto? Porque se está formando un poder importantísimo que va contra las necesidades y lo que el pueblo votó. Entonces resulta que acá ya no importa lo que el pueblo vota, sino lo que el poder quiere. Exacto. Y esto es lo que nos tenemos que oponer. Tal cual. Vos sabés que a un poder se le opone un contrapoder, al menos de la misma intensidad de sentido contrario. Y esto lo tenemos que lograr armar. Y por eso que las pymes nos alineamos junto a los trabajadores, junto al pueblo todo, para tener ese contrapoder necesario y suficiente que defienda al gobierno nacional y popular. Por eso ahí, para cerrar, Raúl, la importancia de poder tener representatividad en el Congreso. Así que me parece que hay que esperar los días sucesivos a ver cómo se va cocinando la cosa, y esperemos tener buenas novedades, ¿no? Esperemos, porque los pymes hemos hecho todos los deberes para que así sea. Cumplimos con todos los requisitos, le ponemos el hombro, seguimos apostando, seguimos trabajando, seguimos levantando nuestras empresas. De hecho, ya recuperamos 20.000 puestos de trabajo. Hay mucho por hacer, hay mucho todavía por hacer. Vamos a seguir levantando y vamos a seguir levantando el año que viene. Pero para eso necesitamos tener una representatividad clara y objetiva, donde discutamos las leyes que son y que nos importan a todos. Perfecto. Mejor cierre que ese imposible. Le agradezco un montón, Raúl, por el tiempo que nos ha brindado, y estaremos reencontrándonos seguramente la semana que viene. Por favor, es un gusto. Cuando vos quieras, estoy a tu disposición. Un abrazo enorme. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Chau, chau.